La carta a los Hebreos, el capítulo 1, dice el versículo 5, carta a los Hebreos, versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Hemos ido considerando algunos versículos y también aplicándolo a lo que es la salvación. Y la vez pasada preguntamos cuál era el concepto que usted tenía de nuestro Señor, del Hijo de Dios. Y en el día de hoy también volvemos a hacer esa pregunta. El concepto que está en nuestras mentes acerca del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Y aquí es Dios hablando, y Dios obviamente da un lugar mucho más alto a Jesús, al Hijo, que a los ángeles, y lo presenta allí, superior a todos ellos, y todos los ángeles le rinden adoración al Hijo, al Hijo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Dios se presenta a sí mismo frente a este mundo, Él recibe toda adoración, y cualquier adoración que vaya en dirección a otra cosa que no sea Dios, a otra persona que no sea Dios, es un pecado, y es el pecado de la idolatría, adorar a otro que no sea Dios, el Dios verdadero. Así nos enseña la Escritura. Y muchos de nosotros hemos sido sacados del pecado de la idolatría, de la idolatría. La religión a veces ocupa la idolatría, no se acerca a Dios, pero sí se acerca a los ídolos. No pone la confianza en Dios, pero sí pone la confianza en los ídolos. Y Dios quiere que toda adoración, que toda confianza, que toda fe sea puesta en su Hijo, porque Él le constituyó heredero de todo. Son una misma esencia, el Padre y el Hijo. Y aquí se refiere al Hijo, nuevamente dice el verso 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y aquí nos podemos responder la pregunta del concepto que tenemos de Jesús, del Hijo de Dios. ¿Es Dios? Se está refiriendo al Hijo, pero ¿cómo se refiere al Hijo? Le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Podemos entender esto? ¿Podemos reflexionar en la declaración que Dios ha hecho respecto al Hijo de Dios? Hay algunas religiones que presentan al Señor, por ejemplo, como un ser creado, lo presentan como alguien inferior al Padre y utilizan esa lógica nuestra, dicen, ve que Él es hijo y el otro es padre,
lo presentan como una jerarquía, pero sabe que los judíos, cuando querían despeñar al Señor, ellos decían que el Señor decía a Dios Padre, y nos agrega el texto, haciéndose uno mismo con el Padre. Los judíos entendían que cuando el Señor Jesús se refería al Dios de la antigüedad, al llamarlo Padre, estaba haciendo una misma cosa con él. Se estaba haciendo a sí mismo Dios. Estaba haciendo esa declaración. Y el Señor dijo, yo y el Padre uno somos. Una misma esencia aparece en este capítulo. Ahora el Dios creador de los cielos, de la tierra, del universo, de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, viene a este mundo para dar su vida por nosotros pecadores. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo lo puede entender usted? ¿Quiénes somos nosotros? Cada vez que consideramos el concepto que tenemos de Dios y el concepto que tenemos de nosotros, en base a la Escritura, en base a la Biblia, vamos a ir notando que se va separando y empieza a crecer la distancia entre lo que es Dios y lo que somos nosotros. En nuestra ignorancia a veces esta distancia es muy corta y hay algunos que son irreverentes y dicen, no, yo hablo con Dios como un amigo, y incluso le cambian el nombre que tenemos en la oración, Padre nuestro. Así comienza la oración que el Señor nos dejó. Sabe que el concepto de Dios, cada vez que uno profundiza en la palabra, va creciendo. Y uno se da cuenta que no somos nada. ¿Qué es el hombre para que Dios, creador de los cielos, la tierra, el universo, creador de todo, se pueda fijar en mí, se pueda fijar en ti? No somos nada. Hay personas que están muy contentas porque vieron al presidente de la República y estuvieron cerca de él y lo vieron pasar y lo observaron y se ponen alegres. En el libro de Apocalipsis sale que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Él está sobre todas estas cosas de este mundo, pero a veces no tenemos ese mismo concepto de alegrarnos, de gozarnos, porque podemos tener comunicación directa con el Dios de la gloria. Entonces, cuando aquí Dios se refiere al Hijo, le dice, tu trono, oh Dios. Y nuevamente vemos el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, coiguales en poder, coiguales en deidad, en atributos. Y Dios se refiere al Hijo y le dice, tu trono, oh Dios. ¿Sabías tú que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene un trono? Él reina, Él gobierna. No hay nada en este mundo que pase sin que la voluntad soberana de Dios lo permita. Y hay un trono, y ese trono está ocupado por el Hijo. En ese trono está el Hijo de Dios. ¿Sabías tú que el Señor Jesucristo tiene un reino? Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Los magos de Oriente venían a buscar al rey de los judíos que había nacido porque su estrella habían visto en Oriente. Y Herodes, que era el rey en ese momento, se asusta pensando que le iban a quitar su reino. Pero el reino del Señor no es de este mundo. Por eso podemos entender que cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos toma del reino de las tinieblas y nos traspasa al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ya nosotros como creyentes no somos parte de este mundo.
Y cuando entendemos eso, comprendemos lo ridículo que es que un creyente ande metido en la política de este mundo. Porque no somos de este mundo. Somos de un reino que es espiritual, es celestial, donde nuestro rey es el Señor Jesucristo, donde nuestras responsabilidades y nuestras ordenanzas son otras, son las del reino de Dios, el reino donde está sentado el Hijo en su trono, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. No hay tiempo para él. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. La equidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Personas que forman incluso agrupaciones políticas o partidos para decirle a la gente, nosotros sí que le vamos a dar igualdad. La palabra equidad va mucho más allá, tiene que ver con una justicia natural. Y sabe que en este mundo no hay una justicia natural. Nadie es justo por naturaleza. Romanos capítulo 3, del verso 10 en adelante, nos va a decir que no hay justo ni aún uno. No hay nadie en este mundo que sea justo. La equidad de Dios, la equidad que aparece aquí, cetro de equidad, su cetro está en su mano, ese es el cetro, y ese cetro es de equidad, de una justicia natural, porque Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Por eso que cuando vemos hoy día nuestra sociedad, entendemos que el pueblo de Dios está fallando porque cada vez crece la maldad. Cada vez la gente a lo malo llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y eso muestra que la sal no está haciendo efecto en la corrupción de este mundo. La equidad, la justicia natural, solo Dios puede tener eso. No hay justo ni aun uno. ¿Tú piensas que eres justo delante de Dios? Lea Romanos 3, del 10 en adelante. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. Tu trono, oh Dios, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Va a ser hermoso en aquel tiempo del milenio. Dios va a gobernar en la tierra, literalmente. Lo que todos los políticos ofrecen, allí se va a hacer realidad, un tiempo de 1000 años. Pero antes que llegue ese periodo de gobierno mundial en la tierra de nuestro Señor, tiene que pasar varias cosas. Y una de las cosas que tiene que pasar es que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, venga por su iglesia, venga por su pueblo. ¿Eres tú parte del pueblo de Dios? ¿Eres tú parte de la iglesia? ¿Cómo puedes ser parte de la iglesia del pueblo de Dios? Creyendo, creyendo en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, arrepintiéndote de tus pecados, poniendo tu fe, tu confianza en la salvación que ofrece el Señor en la cruz del Calvario. En su cuerpo, sobre el madero, llevó nuestros pecados. ¿Estaban tus pecados allí, en la cruz del Calvario? Porque si no estaban, la deuda que tú le debes a Dios, vas a tener que tú pagarla. Pero yo, que debía una cantidad muy grande, el Señor la ha perdonado. Allí en la cruz del Calvario, el Señor derramó su sangre para limpiar mis pecados, mis maldades. El Señor murió en aquella cruz para darme perdón, para darme vida eterna y una esperanza gloriosa de que Él viene a buscarnos, a ver el fruto de la aflicción de su alma, la iglesia. Y Él viene muy pronto. He aquí vengo en breve, mi galardón conmigo. Así que, ¿qué concepto tienes tú del Hijo de Dios? Aquí Dios mismo da testimonio que el Hijo de Dios
es Dios, es Dios. Y ese Dios creador vino a este mundo, estuvo entre los hombres, tuvo un ministerio y murió en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, para darnos libertad del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino que Él tiene, que es un reino de equidad. Su cetro es un cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Quieres tú ser parte de este reino del Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice un texto. Que el Señor bendiga su palabra.